Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de leyes, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo leyes previas, hoy vamos a trabajar con la Ley de Salud Mental Nacional y la Ley de Salud Mental Provincial, ¿sí? Vamos a trabajar con la 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. La misma se sancionó en noviembre del 2010 y fue promulgada en diciembre del mismo año, ¿sí? Después vamos a trabajar con la Ley de Salud Mental Provincial de la provincia de Río Negro, la Ley de Desmanicomialización, ¿sí? Pero antes de comenzar a trabajar con las diferentes leyes, tenemos que retomar algunos conceptos que ya habíamos estado trabajando, pero que es importante que volvamos a traer a la clase, ¿no es cierto? Por un lado, pensar cómo el sistema de salud abordaba a aquellos pacientes, usuarios o clientes de salud mental desde lo asistencial, ¿sí? Lo primero que uno tiene que recordar, ¿no es cierto?, era que hay un estereotipo todavía vigente hoy en día, y que es lo que se trata de modificar a través de la ley, que tiene que ver con el estereotipo de el loco al cual se lo tenía que encerrar o se lo tenía que excluir, ya que él mismo era una persona violenta, una persona que era peligrosa, una persona que era incapaz de poder tomar sus propias decisiones, y por ende, ¿sí?, esta exclusión o encierro se daba a través del sistema de salud, ¿sí? ¿Esto en dónde? En los manicomios. Por eso, a partir de ambas leyes, tanto nacionales como provinciales, se habla de el cierre de los manicomios y la no apertura de los mismos. Por eso es la ley de desmanicomialización. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que esta ley lo que busca es volver a tener en cuenta, ¿sí?, que la persona de salud mental, a través de este estereotipo, se creía que estaba desprovista de sus derechos humanos. Entonces, justamente, se violaban los mismos a través de las internaciones que se tenían en los manicomios. Entonces, con esta ley lo que se trata es de devolverle la dignidad a los pacientes de salud mental y poder trabajar a tal punto de evitar justamente el encierro, la exclusión del paciente de salud mental, y pensar que el mismo puede tener una vida normal como cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces, el foco ya no se trabaja desde lo asistencial, desde el paciente internado en un sistema de salud, en un manicomio, sino que se comienza a trabajar desde la salud mental, desde la promoción y prevención de la salud mental, desde la salud mental en la comunidad, ¿sí? Este cambio de paradigma modifica no solamente el pensamiento y la forma de trabajo de los profesionales de salud, sino también se comienza a hacer un cambio a nivel social, ¿no es cierto? Bien. Importante, ¿sí? Esta ley lo que intenta, ¿sí?, hacer, sobre todo hoy en día, es buscar justamente la dignidad del paciente de salud mental, y justamente verlo como aquel sujeto de derecho, ¿sí? Esto es importante porque lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con eso. Entonces, esta ley tiene como diferentes ejes primordiales que tienen que ver con la salud mental. Uno de ellos es el cambio cultural, este cambio de paradigma, ¿sí?, este cambio, vuelvo a repetir, no solamente es dentro del sistema de salud, sino también dentro de la sociedad, de pensar justamente, de modificar ese estereotipo del loco. Por otro lado, también el sustituir los manicomios, ¿sí?, porque justamente no es solamente el cierre, sino la sustitución del manicomio en un sistema de salud comunitario. Después, el buscar la creación de órganos de revisión, porque como son personas de derecho, ¿sí?, tiene que haber quien controle al sistema de salud para que justamente no se violen los mismos. También se busca una capacidad jurídica, ¿sí? Entonces la persona tiene todos los derechos y tiene representantes que defiendan los derechos de esta persona en el caso de que la misma no pueda realizarlo. Otro de los ejes que tiene esta ley tiene que ver con el replanteo de las
contra prestaciones de las obras sociales y prepagas. Después lo vamos a analizar un poquito más en profundidad, porque vamos a ver que no solamente esta ley hace hincapié en lo que es el sistema de salud público, sino también, ¿sí?, toma a las obras sociales, que al principio costó bastante comprender esta situación, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque siempre al paciente de salud mental se lo trató en los hospitales públicos, pero, a ver, la ley no indica que solamente debe haber asistencia en hospitales públicos. Por eso hay un replanteo, ¿no es cierto?, de cómo van a ser esas prestaciones que van a hacer tanto las obras sociales como en los sistemas privados. También hace una articulación con lo que son otras organizaciones, otras instituciones, y este trabajo en red que muchas veces se trabajó, ¿no es cierto?, desde la APS. No es que muchas veces se trabajó, se trabaja desde la APS, entonces se buscan aquellos dispositivos de salud mental que no sean el hospital, ¿sí? Ese hospital con internación. El hospital con internación solo va a valer para cuando el paciente tenga una crisis, pero después se van a buscar estrategias de trabajos en redes institucionales, tanto sean del sistema de salud como organizaciones o instituciones sociales, que permitan el abordaje de los pacientes de salud mental, como por un lado tenemos los hospitales generales, que es el hospital área de programa Ramón Carrillo, también tenemos los primeros niveles de atención, que van a ser todos los centros de salud, y también vamos a tener otros dispositivos como centros culturales, o dispositivos de medio camino, o hospitales de día y demás instituciones. También se trabaja desde el punto de vista del usuario y la familia, ¿sí? Se comienzan a trabajar en conjunto. Todo esto que dijimos recién tiene que ver con la inclusión del paciente de salud mental, del usuario de salud mental, a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esta ley lo que busca es el abordaje comunitario, el abordaje de inclusión de la persona a la sociedad. Entonces, en el artículo 1 lo que nos indica es que se debe asegurar el derecho de la protección de la salud en todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, y que tengamos en cuenta justamente, o que se basen en los derechos humanos. Hay una definición en el artículo 3 que define qué es la salud mental o cómo se reconoce la salud mental. Y fíjense que es lo que indica esta definición, dice, es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Fíjense que toma en cuenta históricos, socioeconómicos, culturales, aquello que tiene que ver más con este abordaje, ¿sí?, social. Entonces, por eso es que estamos hablando de que el abordaje va a ser comunitario. Es más, dentro de lo que vamos a leer a continuación, la ley hace hincapié sobre todo en la prevención y promoción de la salud mental, ¿sí? Fíjense este cambio de paradigma y analícenlo desde el punto de vista del APS, de la atención primaria de la salud, cómo se interrelacionan estos conceptos, y cómo se interrelacionan, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los niveles de atención también, ¿sí?, en este primer nivel de atención y segundo nivel de atención. Bien. En el capítulo 2, ¿sí?, hay una definición que dice, no se puede hacer un diagnóstico en el campo de la salud sobre la base exclusiva de estatus políticos, socioeconómicos, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, ¿cierto? Y acá, esto es importante, vamos a ir con el siguiente y les voy a dar un ejemplo. Demandas familiares, laborales, faltas de conformidad con valores morales, sociales, culturales, políticos, creencias religiosas, prevalentes en la comunidad donde vive la persona. Entonces, a ver, nosotros no podemos hacer juicio, ¿sí?, de un diagnóstico de salud mental por cualquiera de estas condiciones. Es más, tampoco, ¿sí?, a ver, cualquier condición de estas, donde nosotros digamos, a ver, por una cuestión religiosa, esa persona es paciente de salud mental, sería discriminatorio. Entonces, fíjense que esta ley también, la ley de salud mental, hace base a lo que es la ley de diversidad de género, porque cuando comienza, ¿sí?, cuando un paciente, a ver, previamente a la ley de diversidad de género, un paciente, para poder ser atendido en el sistema de salud, tenían que hacerles un diagnóstico.
El diagnóstico era disforia de género, ¿sí? Para poder ser atendido en el sistema de salud público. Entonces, a ver, no podemos, ¿sí?, por ningún motivo tratar a una persona con un diagnóstico que no le corresponde, solo por tener justamente una ideología o cultural, racial, religiosa, de género. Bien. Acá hablaba sobre elección e identidad sexual. Yo dije, ahí hay alguna parte que me estaba faltando. Justamente esto hace hincapié a lo que decía recién, ¿no? Me adelanté una idea positiva. Entonces también no hacer diagnóstico justamente por eso, o porque el paciente estuvo hospitalizado previamente por alguna patología de salud mental. Nosotros no podemos volver a, o sea, hay que nuevamente hacer todo una anamnesis, o sea, volver a hacer todo lo que es la valoración del paciente y no tomarnos como base el hecho de que era paciente de salud mental hace un tiempo atrás y ahora nuevamente es lo mismo, ¿sí? Bien, otro punto importante en el artículo 4 dice: las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Y esto tiene que ver que justamente el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales, ¿sí?, afectan, forman parte de los factores de riesgo hacia la salud mental del paciente. Entonces las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías. Eso también es importantísimo. A ver, una persona que tiene problemas con el consumo, tales como las personas que asisten a Emaús, ¿sí?, no están desprovistos de sus derechos como seres humanos. Entonces, justamente esta ley hace hincapié en ello. Bien, en el capítulo 6 de los derechos de las personas con padecimiento, en el artículo 7, y esto es importante, artículo 7 y después habla del inciso A, B, C y demás. En el inciso A dice: derecho a la atención sanitaria social integral humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario, equitativo en las prestaciones de insumos necesarios. Fíjense que acá retomamos un poco lo que es la salud, los derechos humanos. Fíjense que habla justamente de este derecho. Derecho a conocer y preservar la identidad de la persona, derecho a recibir atención basada en evidencia científica, derecho a recibir tratamiento, a estar acompañado, a recibir o rechazar asistencia espiritual, o a ser asistido. Fíjense, esto es importantísimo: derecho a ser asistido del abogado o familiar a acceder a los antecedentes familiares o fichas de la historia clínica, ¿sí? O sea, que si el paciente no lo puede hacer, lo puede hacer un familiar o un representante legal. También habla del derecho a la internación voluntaria e involuntaria, y aquí vamos a hacer bastante hincapié. Lo estuvimos viendo cuando vimos el Código Civil y Comercial, cuando vimos el derecho del paciente, ¿sí?, y volvemos a retomarlo, ¿no? Hay una internación que es voluntaria, cuando el paciente va y se interna por sus propios medios, y porque es una decisión propia, pero también tenemos la internación involuntaria, ¿sí? Esa internación involuntaria, fíjense lo que dice: que la misma sea supervisada por un órgano de revisión. Ahora vamos a ver más adelante que es un órgano de revisión. Derecho a ser identificado ni discriminado por padecimiento mental, actual o pasado. Entonces, por eso hablábamos de la discriminación. Derecho a dar la información adecuada, que sea comprensible para la persona y que sea obviamente inherente a su estado de salud. Derecho a la toma de decisiones en relación a su atención y tratamiento. Si el paciente no quiere ser atendido o no quiere, o no quiere comenzar con un tratamiento, se puede negar al mismo porque es una persona prevista de derechos humanos. ¿Cuándo no? ¿Sí? ¿Cuándo no podría, o sea, cuándo sí podríamos hacer un tratamiento en contra de la voluntad del paciente? ¿Sí? Cuando tenga una internación involuntaria y un tratamiento involuntario, cuando el paciente pueda hacerse daño a sí mismo o a terceros. En ese momento, ¿se acuerdan que lo vimos en la Constitución, en el Código Civil y Comercial? En ese momento se podría hacer internación involuntaria y tratamiento involuntario del paciente, ¿sí? Cuando está autolesionándose a sí mismo o cuando puede lesionar a un tercero. Derecho a no ser objeto de investigación o tratamientos experimentales, derecho a no ser sometido a trabajos forzados y derecho a recibir compensación por la
participación y actividades que impliquen producción de objetos, obras y demás. Aquí vuelvo a retomar, por ejemplo, un tratamiento, ¿sí? O parte de los tratamientos que se le podría hacer a un paciente que está justamente internado de manera involuntaria, podría ser, por ejemplo, contención física, contención química, ¿sí? Necesaria, ¿no es cierto?, en ese momento de la crisis. Modalidades de abordaje. En el capítulo 5 habla de las modalidades de abordaje. Vamos a lo que dice el artículo 8. La atención de salud mental a tiene que estar a cargo, de un equipo interdisciplinario, o sea que deberían trabajar diferentes disciplinas. El abordaje no se puede hacer desde una sola disciplina. No la puede hacer un psiquiatra solo, no lo puede hacer un psicólogo solo, no lo puede hacer un médico clínico solo, ni un enfermero o enfermera. Se requiere justamente del conjunto de disciplinas. En el artículo 10 habla del consentimiento informado para todo tipo de intervención, ¿sí? Y en el artículo 12, la medicación debe responder a las necesidades del padecimiento mental con fines terapéuticos y nunca como castigo. Entonces, esto también es muy importante porque cuando se comienza con un tratamiento psicofarmacológico, tiene que tener fines terapéuticos y no como castigo. ¿Qué quiere decir como castigo? Que se le dé un sedante para que pueda dormir cuando el paciente no lo requiere. Bien, en el capítulo 7 de internaciones, ¿sí? Artículo 14 dice, la internación es considerada como recurso terapéutico, ¿sí? Cualquier internación involuntaria o voluntaria como recurso terapéutico solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de intervenciones realizables. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a usar como último recurso. Primero voy a ver cuáles son los recursos que tengo dispuestos antes de internar al paciente, ¿sí? Ahora, artículo 15 dice que la internación debe ser lo más breve posible, y el objetivo de esa internación va a ser que el paciente se vaya de alta, ¿sí? Bien, en el artículo 16 dice, toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con, ¿sí? Esto hablamos de pacientes de salud mental, evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral, o sea que tenemos dos cosas a tener en cuenta, interdisciplinario, diferentes disciplinas, integral, ¿sí? Veo, el sistema de salud tiene que tener respuesta a esa mirada holística, ¿no? A ese ser biopsicosocial. Esa es la respuesta que debe dar el sistema de salud, por eso dice que es integral. Y motivos de justificación de la internación confirma o del psicólogo o del psiquiatra, o sea que se requiere justamente de que un psicólogo o un psiquiatra firmen esa internación. Después, en esas 48 horas, hay que hacer la búsqueda de identidad y entorno familiar del paciente, porque muchas veces el paciente se interna de manera independiente, ¿no es cierto? O se lo interna de manera involuntaria, ¿sí? Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando éste corresponda, ¿no? ¿Qué más tenemos sobre las internaciones? Dice en el artículo 18, la persona internada bajo consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. Esto es cuando es una internación voluntaria, ¿sí? Ahora, si la razón es social, el juez deberá ordenar la inclusión en programas sociales a dispositivos específicos y de internación. Entonces, si la razón es social, ¿sí? Se tiene que buscar las herramientas o la forma, ¿sí? A través de los programas para que se lo pueda se pueda realizar la externación de ese paciente, ¿sí? Bien, en el artículo 20, internación involuntaria, ¿sí? Acá un poco ya lo fui adelantando, debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y podrá realizarse con criterio del equipo de salud, mediante situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, ¿cierto? Cuando se lo interna al paciente de manera involuntaria, ¿sí? Tiene que firmar un equipo interdisciplinario. Dijimos, firma exclusiva del psiquiatra o el psicólogo, y después podemos firmar cualquiera de nosotros como enfermeros o cualquier otro profesional del sistema de salud. ¿Qué pasa con esa internación involuntaria? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que
tanto la Constitución como los derechos humanos internacionales dicen que uno es libre. Entonces, si uno retiene a la persona, ¿sí?, en contra de su voluntad, estaríamos en contra de un derecho humano y un derecho constitucional. Entonces, es necesario justamente que la internación involuntaria deba notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión. Este cambio, les cuento que antes de que surgiera la ley en el 2010, quien determinaba la internación era el juez. Pero el juez no evaluaba, ¿sí?, la salud mental del paciente, sino que directamente firmaba la internación. Entonces, esto cambia y justamente le da al equipo de salud, ¿sí?, la decisión de si interna o no al paciente. Bien, en el artículo 22, la persona internada involuntariamente o su representante legal, porque puede ser que requiera, ¿sí?, un representante legal, tiene derecho a designar un abogado, ¿sí? Tienen derecho a solicitar un abogado. Si no tiene, el Estado le debe proporcionar uno, y el defensor podrá exponer a la internación y solicitar la externación. En el caso de que el paciente diga, ustedes están violando un derecho mío, ¿sí?, entonces se le solicita un abogado, el Estado se lo puede proporcionar en el caso de que no cuente con los recursos, y él mismo va a poder pedir la externación del paciente. En el artículo 24 dice, habiendo autorizado la internación involuntaria, esto quiere decir que el juez firmó esa internación involuntaria, el juez va a solicitar informes con una periodicidad no mayor a 30 días, o sea que cada tanto el equipo de salud tiene que mandar informes al juez para saber, ¿sí?, cómo continúa el tratamiento de este paciente. Esta parte fundamental de la Ley de Salud Mental dice, queda, en el artículo 27, queda prohibida la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente públicos o privados. En el caso de que ya estén, porque todavía quedan mucha cantidad de hospitales como el Borda, el Moyano, ¿sí?, estas deben adaptar los objetivos y principios expuestos en esta ley. En el artículo 28 dice, las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, ya que no hay apertura de manicomios y se trata de que los manicomios ya dejen de existir, ¿sí?, por eso es desmanicomialización, la internación de estos pacientes se tiene que hacer en hospitales generales, como es el Hospital Área Programa Bariloche. El rechazo de la atención, ya sea ambulatoria o internación, por el solo hecho de tratarse de problemáticas de salud mental, se da considerado un acto discriminatorio. Y aquí tengamos en cuenta, ¿sí?, que cuando yo comenzaba a hablarles sobre la ley, les había dicho que las obras sociales se tienen que hacer responsables, las obras sociales o sistemas privados, se tienen que hacer responsables de la asistencia del paciente de salud mental, tal cual como se hace responsable el sistema de salud público. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a ver que decía, en los artículos anteriores, decía que el abordaje tenía que ser interdisciplinario y que tenía que sí o sí estar o un psicólogo o un psiquiatra. Entonces muchas veces los sistemas de salud privados, ¿qué hacen? Dicen que no pueden asistirlos justamente porque no tienen guardias de 24 horas de psicólogo o psiquiatra. Por eso se lo derivaba al sistema de salud público. Dicho esto, la ley dice otra cosa. La ley dice que si no se lo atiende, tanto sea de manera de internación o ambulatoria, es un acto discriminatorio. Bien. Las autoridades, dice, de aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas. Fíjense que esta ley nosotros la abordamos, la trabajamos en esta materia. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser parte de la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas, sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establecen en el cumplimiento de la presente ley, ¿sí? Entonces, fíjense, justamente la ley la trabajamos justamente porque cuando se debe aplicar la ley, los profesionales, ¿sí?, tanto los que están en formación, ¿sí?, como aquellos que ya se han recibido, tienen que tener una formación sobre esta ley.
Bien, órgano de revisión, ¿se acuerdan que le dije más adelante vamos a hablar del órgano de revisión? ¿Sí? El órgano de revisión debe ser multidisciplinario. El órgano de revisión es quien se encarga de ver que las condiciones, que el abordaje que se le está dando a los pacientes con padecimiento mental, ¿sí?, sean acorde a lo que dice la ley y se cumpla. Entonces el órgano de revisión va a ser multidisciplinario y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Defensa, asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, profesionales y otros trabajadores de la salud y organizaciones gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Todos ellos componen a los órganos de revisión. Algunas disposiciones complementarias, porque está el artículo 42 el artículo 42 del Código Civil se tuvo que modificar, y se modificó al artículo 482. ¿Por qué? Porque en el artículo 482 se tenía que incorporar, dice, no podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿sí? Esto tuvo un cambio en lo que era el Código Civil, porque ahora no se lo puede privar de libertad, a excepción de que se está haciendo daño a sí mismo o a terceros, solo en esa situación. Bien, como bien les dije, ¿sí?, esta ley que se comienza a trabajar a partir del 2010, ¿sí?, o sea, no, que se promulga, se sanciona y se promulga en el 2010, pero que se comienza a trabajar con mayor énfasis en el 2013 con el Plan, ¿sí?, Nacional de Salud Mental 2013-2015, ¿sí?, toma como base, ¿sí?, a la Ley Provincial de Salud Mental número 24.004, que es la Ley de Desmanicomialización de Río Negro. Es muy interesante leer sobre esta ley que se crea en 1991. Tengan en cuenta que nosotros como rionegrinos, ¿sí?, para los que son de Río Negro y para aquellos que viven aquí, ¿no?, somos solamente el 1,7, quizás después del censo del 2022 podamos saber qué porcentaje, si habrá crecido o no la población de Río Negro, pero somos entre el 1,7 y el 2% de la población de toda la Argentina. Y como provincia hemos tenido abordajes sobre leyes que se han tomado como base para la implementación a nivel nacional, lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que los gobiernos que hemos tenido han adoptado, ¿sí?, o han trabajado sobre leyes que han innovado a la salud, ¿sí? Imagínense que la Ley de Salud Mental de Río Negro, ¿sí?, se promulga casi 20 años antes de la nacional, y la nacional toma como base a la provincia de Río Negro y el trabajo que se fue haciendo durante tantos años. Entonces, fíjense que en este sentido hemos avanzado mucho más que otras provincias. ¿Qué nos dice el capítulo 1, el artículo 10 de la Ley de Salud Mental de Desmanicomialización de Río Negro? Dice, queda prohibida la habilitación y funcionamiento de manicomios, neuropsiquiátricos o cualquier otro equivalente público o privado que no se adecue a los principios individualizados en la presente ley. Por eso es que no vamos a encontrar ningún lugar donde tengamos que hacer prácticas en un manicomio, porque Río Negro no los tiene. ¿Sí? Bien. En el capítulo 1, en el artículo 10, dice, a ver, la ley provincial, ¿sí? O sea, la ley nacional toma como base la ley provincial, así que los artículos son muy similares. Yo voy a retomar algunos que me parecen importantes que ustedes sepan, ¿sí?, y que los sigamos trabajando. Sobre todo, lean Vidas Arrasadas, que les va a ayudar a entender el cambio de paradigma que tienen estas leyes, ¿sí?, el cambio de paradigma en la atención del paciente de salud mental. Bien, en la internación se concibe como último recurso terapéutico y luego del agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas. Fíjense que es muy similar a lo que decía la ley nacional. Y en el caso de internación, se buscará la pronta recuperación y resocialización, ¿sí?, con un tiempo mínimo de internación y tratamiento ambulatorio. También, esto ya lo decía la ley nacional. Acá, fíjense, esta imagen es de Camino Abierto, Centro Cultural Camino Abierto. Y lo que nos indica, y fíjense esa mirada comunitaria que tiene,
La ley dice, la reinserción comunitaria es el propósito fundamental de la instancia terapéutica, teniendo en cuenta a la persona humana, sus diversos momentos vitales y las potencialidades de autonomía. Se busca, fíjense cómo se relaciona no solamente la mirada que se tiene comunitaria, sino también la mirada que se tiene en relación a la enfermería, ¿no? Y nosotros siempre, desde el modelo de Virginia Henderson y otros modelos más, se habla de la búsqueda de la autonomía del paciente, ¿no? Me parece tan interesante poder ir articulando y englobando y pudiendo entender que esto macro se va unificando y se va formando una red de conocimiento para cada uno de nosotros. Entonces, en el capítulo 50 dice, se asegurará el mantenimiento de los vínculos y contactos familiares y de amigos. Esto también es un cambio de paradigma, porque a la persona de salud mental la mayoría de las veces se lo encerraba y se desvirtuaban, ¿no es cierto?, esos lazos con la familia. Muchas veces la familia los llevaba a los manicomios en forma de depósito al familiar, porque no lo podía tener en el hogar, porque no sabía cómo hacer un cuidado del mismo, y por otro lado también las mismas instituciones rompían esos lazos con la familia. Siempre que no sea necesario el distanciamiento parcial o temporario de la familia, o sea, lo que se busca es el trabajo con el usuario y el trabajo con la familia. En el capítulo 60, todas las imágenes y las fotos son de Camino Abierto, ¿sí? Se busca la promoción laboral y del trabajo, que constituyen un derecho y un recurso terapéutico, o sea, que el trabajo aparte, o sea, los talleres que se hacen para poder darles justamente herramientas laborales para que la persona pueda reinsertarse nuevamente, suena raro, pero es lo que dice la ley, a la sociedad, que tenga las herramientas para poder desarrollarse en la sociedad, ¿sí?, como una persona provista de sus derechos, ¿no es cierto? Garantizar la implementación de medios adecuados para el acceso también al trabajo, ¿sí? No es que solamente se le da y se le explica cómo realizar algún tipo de oficio o algún tipo de producto, sino que también se busca cómo reinsertarlo a nivel laboral en diferentes espacios en la comunidad. En el artículo 70 dice asegurar el acceso, cuando no pudiera procurárselo por sí mismo, a la vivienda, educación y capacitación laboral, beneficios provisionales, salud, medicamentos y otros elementos necesarios para el paciente de salud mental. Fíjese cuán importante el trabajo del sistema de salud con otras instituciones, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros no podemos abordar, ¿sí?, por ejemplo, vivienda, educación, capacitación laboral. Podemos abordar la salud de la persona, y este trabajo se hace en conjunto con otras instituciones de salud, sobre todo cuando se trabaja con centros culturales, con lugares, con hospitales de medio camino, ¿sí?, o hospitales de día. Se trabaja justamente también haciendo foco en este punto, en la capacitación laboral, en la educación, en la vivienda. En el capítulo 2, en el artículo 80, se habla de los equipos terapéuticos y promocionales, y esto, fíjense, estamos promocionando la salud. Entonces, integran los equipos terapéuticos y promocionales los trabajadores de salud mental, que tiene que ver con el recurso humano, tales como enfermeras, agentes sanitarios, técnicos y profesionales necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. O sea que, a ver, tenemos que tener una formación que conozca, ¿sí?, las leyes de salud mental, pero también que conozca cómo se trabaja desde la APS, ¿sí?, desde la atención primaria de la salud, porque tenemos que trabajar en los diferentes niveles de atención y hacer foco en el primer nivel de atención, pensando en la promoción, ¿sí?, de la salud mental en la comunidad, y también, ¿sí?, el abordaje terapéutico de los pacientes. Ahí está, Patricia, y no me va a salir el apellido, Franco, Pato Franco, y nuestro gran compañero, digo compañero porque hemos tenido prácticas con él y demás. Después, bueno, después le vamos a contar en clase bien quién es él y quién en realidad era él, ¿sí? Equipos terapéuticos y promocionales, artículo 90. Los equipos deberán evaluar a las personas que se presentan con sufrimiento mental para determinar las estrategias terapéuticas más adecuadas, ¿sí? Esto es el equipo interdisciplinario que busca justamente el abordaje de ese paciente.
Dice, la provincia debe garantizar el acceso gratuito a alternativas terapéuticas y la autoridad de aplicación dispondrá del funcionamiento de lugares de rehabilitación y resocialización de los pacientes en cada ciudad de la provincia. Por eso es que aquí en Bariloche tenemos el Centro Cultural Camino Abierto. Bien, y acá un poco retomamos un poquito lo que decía también la ley nacional, dice todo establecimiento público-privado que recibiera internación voluntaria de personas o pedidos de familiares que fueran alcanzadas por la presente ley, deberán comunicar fehacientemente y por escrito dentro de las 24 horas, ¿sí? Bien, hasta ahí hablamos de las dos leyes de salud mental, ¿sí? Un poco para que se entienda, vuelvo a repetir, lean Vidas Arrasadas para que comprendan cómo hay un cambio de paradigma, porque Vidas Arrasadas lo que hace es describir cómo se trabaja en diferentes instituciones de salud mental, manicomios, neuropsiquiátricos, hospitales monovalentes de la Argentina, cómo se estuvo trabajando, ¿sí? Y calculo que en algunos lugares se debe seguir trabajando de igual manera, y cómo estas leyes van a modificar las estrategias de abordaje de los pacientes de salud mental, ¿sí? Y aquí un poco, que como surge, este año es la primera vez que vamos a dar este tema, porque el surgimiento de este plan de salud mental es desde 2021 a 2025, que es como este plan que les había dicho que había surgido en el 2013 al 2015, y que ahí se empieza a implementar la ley, o sea que todo este plan de salud mental para los pacientes a nivel nacional, de todo el territorio argentino, tiene que ver justamente con el abordaje y la implementación, perdón, de la ley. Entonces, los principios del plan de salud mental, ¿cuáles son? Tienen diferentes tipos de principios, vamos a ir nombrándolos y desarrollándolos brevemente, ¿sí? Enfoque de derecho, ¿sí? Este plan de salud tiene un enfoque de derecho, porque como habíamos dicho, todas las personas tienen derecho a recibir asistencia sanitaria, social, integral, humanizada, y sobre todo respetar los derechos humanos. Federalismo e interjurisdiccionalidad. No me iba a salir toda entera rápida la palabra, así que de a poquito. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que vimos que que el sistema de gobierno que tenemos en la Argentina tiene justamente este carácter federal? ¿Se acuerdan que todo el poder no quedaba concentrado en el lugar donde se encontraba el presidente de la nación, sino que también hay gobiernos en cada una de las provincias? Por eso las provincias pueden tomar decisiones. Bueno, entonces esto dice, se debe basar en un criterio de integración, coordinación interjurisdiccional entre niveles locales, provinciales y nacionales, o sea que se debe articular los tres niveles para lograr los objetivos que tienen que ver con esa asistencia eficaz y eficiente de los sistemas de salud para con los pacientes de salud mental. Por otro lado, inclusión social. En el artículo 1, o en el artículo 1 de la Ley de Salud Mental, estamos hablando de que no todas las personas tienen derecho, ¿sí?, a gozar de la asistencia de la salud, de la protección de la salud mental en todo el territorio argentino. Interculturalidad, ¿sí? En este punto dice, promueve el diálogo, el intercambio y la complementariedad entre las culturas y la relación a la esfera de salud, ¿sí? Acá, interculturalidad, se debe respetar las diferentes culturas, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también respetar que hay medicina occidental y medicina tradicional, por ejemplo, la medicina tradicional indígena. La interdisciplina e intersectorialidad, ¿cierto? Y esto es un poco el artículo 8 y 9, que establecía justamente la promoción de los procesos de atención basados en abordaje interdisciplinarios. Dijimos que era un equipo interdisciplinario e intersectorial de diferentes sectores. Fíjense que la ley, los artículos los hablamos anteriormente, entonces lo que se busca es justamente el abordaje desde ese punto de vista interdisciplinario, intersectorial, y basar en APS, en los principios de la APS, ¿cierto?, de la atención primaria de la salud. Interseccionalidad, ¿sí? Y aquí hace foco dice este foco crítico a los análisis
unidimensionales de las desigualdades sociales que son producidas y reproducidas por la interacción entre los sistemas de subordinación de género, orientación sexual, etnia, edades, religión y demás, ¿sí? Entonces, justamente esto de poder deshacer estas desigualdades que se dan en la sociedad. Bien, perspectiva de género y diversidad sexual, eso también incorporar, ¿sí?, estas perspectivas de género, diversidad sexual, cuando se empiezan a diseñar las políticas. De esto vamos a hablar un montón cuando hablemos de la ley de violencia de género, cuando hablemos sobre la diversidad de género, cuando hablemos de la ley Micaela, ¿sí?, que son en las próximas clases. También otro de los principios es un plan centrado en la persona y en su entorno, y esto también tiene que ver con el artículo 3, que hace hincapié, ¿no es cierto?, en reconocer que la persona tiene componentes sociohistóricos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a los derechos humanos y sociales de las personas. Y con respecto a lo que es la territorialidad, que en el artículo 11 dice que, lo habíamos visto hace un ratito, ¿sí, no?, la creación de dispositivos de atención ambulatoria, ¿sí?, que tenga inclusión social y laboral, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es el Centro Cultural Camino Abierto, ¿sí?, es parte de este abordaje desde la territorialidad, ¿cierto?, lo que se busca también desde la atención primaria de la salud, que dice los servicios para la prevención y promoción de la salud, cooperativas de trabajo, hospitales de día, centros de capacitación laboral. Fíjense que es todo esto que fuimos hablando y que forma parte del abordaje integral que se tiene que tener con la salud mental. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Porque un poco lo que hablaba aquí es dónde se hace foco, obviamente en las personas con discapacidad relacionadas a motivos de salud mental, pero también, ¿sí?, personas con déficit mentales severos, el colectivo del LGTB y más, víctimas de violencia familiar, personas migrantes, pueblos indígenas, personas en situación de calle y población en contextos de encierro. Hay que tener en cuenta, dice, que estas poblaciones, sus padecimientos tienen un denominador común. Ese denominador común que tienen todas estas poblaciones que nombramos recién, tiene que ver con las múltiples condiciones sociales habituales, no consideradas en el sistema de atención, y que tienen un alto estigma, ¿sí?, y bajo grado de respuesta. Bien, ¿cuáles son los ejes que se van a trabajar durante estos 5 años, ¿sí?, dentro de lo que es? Yo solamente puse los ejes, van a ver que si van a la bibliografía van a encontrar por cada eje los objetivos que se buscan, entonces teniendo en cuenta los objetivos, cada institución de salud puede empezar a implementar medidas, ¿sí?, o planificación de cómo voy a implementar este eje, Rectoría de la Salud Mental. ¿Cómo la implemento? ¿Sí? Para eso los equipos interdisciplinarios tienen que reunirse y buscar estrategias para este abordaje. ¿Qué es la Rectoría en Salud Mental? ¿Sí? Lo que nos indica, dice, este eje propone el fortalecimiento de las capacidades institucionales, nacionales, jurisdiccionales, para transformar el modelo de atención de la salud mental a través de las estrategias que orienten a los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales, aplicando políticas, ¿sí? Entonces, para poder garantizar, ¿sí?, este abordaje, este plan de salud mental, este Plan Nacional de Salud Mental, ¿sí?, es importante que hayan políticas, ¿sí?, que garanticen calidad, accesibilidad, equidad en el abordaje de la salud mental. Ya casi terminamos, son 9 ejes, ¿sí? Ya vamos por el 2. El 2 dice salud mental en el primer nivel de atención. Esto ya lo trabajamos anteriormente, dijimos, ¿sí?, justamente mejorar el acceso de la salud mental en el primer nivel de atención, reduciendo la brecha asistencial a través de la mejora de las capacidades de identificación temprana, ¿sí? Entonces, prevención primaria, prevención secundaria, ¿sí? Prevención primaria pensando, ¿no es cierto?, en prevención y promoción, y después diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, asistencia, acompañamiento y continuidad
los enfoques, no, del enfoque comunitario, perdón. Eje número 3, inclusión social de la salud mental. Volvemos a los puntos que habíamos visto antes, inclusión social, incluir, ¿no?, a la persona con padecimiento mental a través de fortalecimiento y creación de dispositivos intermedios, de sistemas de apoyo, atención ambulatoria y participación de organizaciones. Eje número 4, salud mental en el hospital general, ¿sí? Entonces se propone también el fortalecimiento del abordaje en estos hospitales generales en función de las necesidades locales, ¿sí? Y esto tiene que ver con, y acá tenemos que hacer relación a cómo se trabaja desde el sistema de salud, pensar, ¿no es cierto?, en los 3 niveles de atención. Estamos hablando de un hospital general, internación, segundo nivel de atención, pero recordemos que tenemos el hospital general, ¿sí?, que se corresponde a una determinada zona sanitaria, ¿sí?, y área programa. Entonces, ¿se acuerdan que el área programa hacía hincapié al abordaje no, sino que a la organización, administración de lo que eran los centros de salud, del primer nivel de atención, y cuando hablamos de zonas sanitarias, de las localidades aledañas, localidades con las que se trabaja en una zona sanitaria, y acá en Bariloche sabemos que tenemos hospital cabecera, hospital área programa Ramón Carrillo de Bariloche, que trabaja con centros de salud, área programa, y con cuarta zona sanitaria. ¿Se acuerdan? Las localidades. ¿Se acuerdan o no? Bolsón, Comayo, Fiorquinco y Bariloche. Y Pilcanillero. Ay, me estaba olvidando de una. Sigamos, porque si no sigo hablando. 5. Sustitución de los establecimientos monovalentes de internación en salud mental. Entonces, recordemos, dijimos desmanicomialización, establecimientos monovalentes, ¿sí? Entonces, este eje propone promover la adecuación de los establecimientos monovalentes de internación a los principios de la Ley de Salud Mental, hasta sustituir definitivamente por redes de servicios sanitarios, o sea, de servicios de salud mental comunitarios, perdón. Perdón, me desconcentro porque hay un ruido afuera que no sé qué será, y no quiero parar la grabación. Bien, no sé si ustedes lo escuchan, por eso hago el paréntesis. Bien, eje 6, promoción y prevención de la salud mental. Dice, este eje se propone desarrollar e implementar acciones de proyectos, programas de promoción, prevención en la salud, con el enfoque territorial y perspectiva de derechos, ¿no es cierto? Esto obviamente conociendo el territorio, conociendo la población, la comunidad, sabiendo cuáles son las problemáticas, las necesidades y problemas de salud de la comunidad en relación a la salud mental, y recién ahí, ¿no es cierto?, hacer un enfoque territorial y obviamente con perspectiva de derecho. Transformación de las prácticas, ¿sí? Impulsar esta transformación hacia el modelo comunitario en la salud mental, a través de la formación y capacitación en los servicios, la puesta en valor de buenas prácticas existentes y desarrollos de herramientas de estandarización de los procesos, para mejorar, ¿sí?, la continua de calidad, trato digno y respetuoso de los derechos humanos, ¿sí? Bien. Vigilancia epidemiológica e investigación en salud mental, esto también es importante. Podemos hacer investigación en salud mental desde la universidad, sí, solo hay que tratar de proponerlo y tratar de llevarlo adelante, ¿no? Este eje se propone desarrollar e implementar sistemas de información de vigilancia epidemiológica orientada a la producción de conocimientos de material, de políticas públicas para la salud mental comunitaria. Y yo creo que hoy en día, con todo lo que ha pasado con la pandemia y cómo ha afectado la salud mental en los diferentes grupos etarios, hay mucha información para relevar, mucha información para obtener y para poder darnos ese eje, ¿sí?, para saber para dónde enfocar, ¿no es cierto?, estas políticas públicas en salud comunitaria. Y por último, y ya terminando con esta parte, que no quería hacerla muy larga, pero se me extendió bastante, promover la exclusión de estrategias de salud mental, porque habla de la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias y desastres, ¿no? Pensado un poco cuando leía la bibliografía, esto hacía hincapié a la pandemia, ¿sí? Cómo aumentaron las consultas de la población en general en relación a la salud mental por todo lo que pasó en esta pandemia, 2 años que fueron muy difíciles para
cada uno de nosotros como parte de individuos que vivimos dentro de una sociedad, y nada, fue bastante complicado, ¿no? Entonces, promover la estrategia de salud mental y apoyo psicosocial, eh, fíjense, y apoyo psicosocial, ¿no? Qué importante que tiene que ser, ¿no?, esta materia para poder entender cómo debo trabajar desde esta mirada integral dentro de un equipo interdisciplinario, y por qué es necesario que enfermero o enfermera tengan esta mirada holística. Entonces, en la gestión integral de la reducción del riesgo y el impacto de situaciones de emergencias, desastres, eh, y en los procesos de construcción de la resiliencia comunitaria. Fíjense la importancia de poder trabajar con este sujeto de cuidado, que no solamente es el individuo, que puede ser una familia, que puede ser un grupo, que puede ser una comunidad, ¿sí? Así que bueno, espero les haya gustado la clase, nos vemos en la clase siguiente.